¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana en la República Argentina. Una mañana hermosa. Vamos a estar enseguida hablando de lo que viene en materia de funcionamiento en la Cámara de Diputados. Por un lado, lo que tiene que ver con comisiones y por otro lado, lo que se viene en materia de sesiones a partir del próximo 10 de diciembre, donde enseguida le vamos a preguntar a Daniela Romero, a María Caferata, lo que está pasando, pero hay una posibilidad que parece como bastante atendible de tratar el presupuesto 2026, hay que ver si dan los días, entre el 10 de diciembre, cuando asume la nueva integración de la Cámara, y el 31 de diciembre. Y tratar también algún otro proyecto económico, habrá que ver, porque recordamos que en el medio está la semana de Navidad, está la semana de fin de año, hay complejidad para reunir el número de diputados suficiente, pero que bueno, que esa sería la idea y que después se tratarían los proyectos centrales en los cuales está trabajando el gobierno, básicamente reforma laboral y básicamente también reforma impositiva. No hay demasiado en torno todavía a la reforma laboral, pero digamos que creo que por aquí pasa una cuestión importante, dato del fin de semana en La Nación, donde se indica que una cuestión muy sensible, que sería ¿cómo negociamos? ¿Negociamos por empresa o por actividad? Se planteaba la negociación por empresa, pero lo que se indica ahora es que habría algún acuerdo superestructural para que la negociación siga siendo por actividad y no por empresa, y que incluso sería una decisión compartida por el propio Poder Ejecutivo que habría que armonizar en el proyecto, repito, se sabe poco, sobre reforma laboral. Pero bueno, comienzo saludando a mis compañeras. Primero, María Caferata. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Pato Méndez? Muy Buen bien, día. muy bien, sí. A ver, sí, estamos en una especie de paréntesis en el cual en el Congreso hay una actividad mucho más reducida y gran parte de las conversaciones se están dando por estas horas en Casa Rosada. Tenemos a un Diego Santilli que va a asumir hoy a la mañana como ministro del Interior. Había renunciado a su banca en la Cámara de Diputados el viernes pasado y lo vemos con una agenda bastante activa. El día de ayer se reunió con Marcelo Orrego, gobernador de la provincia de San Juan, y con Martín Yarlora, gobernador de la provincia de Córdoba. El objetivo también es reunirse hoy con Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. La semana pasada se había reunido con Nacho Torres y tiene el objetivo, Santilli, de empezar a recorrer el país y reunirse con al menos 10 gobernadores más. Quiere viajar en la provincia de Entre Ríos. Todo con el objetivo de conseguir los avales y terminar de redactar el presupuesto 2026. Perdóname, María, un tema que me llamó la atención, esta mañana estaba revisando diarios y habló en términos muy elogiosos de la reunión el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, que lo acompañó a Yarlora. La verdad que conceptos muy encomiables para con la reunión, para con Santilli y como muy esperanzado. En el medio de todo esto, casi una cuestión predecible, mucho debate que yo creo que después se puede llegar a calmar en torno a alguna escisión, dicen en el peronismo, pero ya pasó en el 2025 y aconteció poco, pero no me parece que van presionando más fuerte sobre algunos gobernadores. Yo te diría ahí, Pato, esperemos a ver qué pasa en las próximas semanas, porque si yo bien coincido el con vos, run respecto a una ruptura en el peronismo existe desde que asumió Milei e incluso muchísimo antes, sí tenemos dos escenarios distintos en la Cámara de Diputados y en el Senado. En la Cámara de Diputados tenés dos dinámicas internas. Por un lado, la pelea bonaerense, que es entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que no se termina de resolver y ahora tiene una pata mucho más complicada por la disputa por el PJ bonaerense, ¿no es cierto? Es decir, que la interna bonaerense va a seguir con fecha de intensificándose. elección posible en febrero, vi por ahí, Sí, está hablando febrero o marzo porque se decidió patearlo no porque hay ni todavía... paz para las vacaciones, paténlo para abril. Encima tenemos sesiones extraordinarias. Claro, exactamente. Pero a la interna bonaerense, que es la más intensa y la que aparece más en los medios, vos le tenés que sumar la discusión con los gobernadores peronistas que están pidiendo flexibilidad a la hora de negociar con el gobierno.
gobierno. Sí, claro. Y eso es algo que se ve mucho más fuerte en el Senado, Pato, porque ahí no son solamente los gobernadores, sino que son muchos senadores de provincias del norte que no responden a gobernadores, pero también le están diciendo a José Mayans, che, si va a haber una reforma laboral y el gobierno ya tiene los votos, bueno, participemos de la discusión. De vuelta, la palabra flexibilidad a la hora de conversar con un gobierno que hoy parece muy empoderado. Muy empoderado. Daniela Romero, ¿cómo le va? Romero, ¿qué dice? Buenos días. Muy buenos días, Pato. Buenos días, Mary. La verdad es que todo lo que va a ser la agenda parlamentaria de acá al 10 va a ser en línea con esta discusión que están teniendo ustedes, que es cómo se va a reestructurar, cómo se va a reorganizar el Congreso. Eso es algo que estas semanas lo vamos a ir viendo. Ayer hubo reuniones entre Patricia Bullrich y Martín Menem. Mañana es probable que en el Senado desembarque la ministra de Seguridad y senadora electa en una reunión con no solamente senadores de La Libertad Avanza, que ya la tuvo en Casa Rosada cuando fue esa famosa foto con el presidente y los senadores y diputados de La Libertad Avanza, sino que aparte podrían sumarse otros espacios políticos. No queda claro todavía, esto lo vamos a hablar mañana, Pato, en detalle, pero si van a convocar también a senadores del peronismo en línea con esta idea de romper un poco con esa unidad del PJ. En el Senado también están diputados. El desafío que tienen básicamente tanto Patricia Bullrich como Martín Menem, como digamos los líderes de La Libertad Avanza en ambas cámaras, es conseguir un interbloque, conseguir, en el caso de Bullrich, los 37 para el quórum, en el caso de Martín Menem, conseguir ser la primera minoría, ¿no? Y en esa línea es que se van dando estas discusiones internas. A priori lo que vamos a hablar hoy, Pato, es qué va a pasar de acá al 10 de diciembre en materia de agenda parlamentaria, porque yo te diría que como la discusión va a ir por ese lado y hay una incertidumbre política sobre cómo se van a organizar, es muy difícil que vayan al Coincido. recinto. Y después una Pero cosa hay que, dos posibilidades. Una cosa que a mí no me termina de cerrar, esto de que se dividiría la agenda de extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre presupuesto y después de febrero, mediados de enero, los otros temas. Pregunto si hay tiempo para tratar presupuesto entre el 10 y el 31, cuando tenés en el medio Navidad y Año Nuevo. Pero lo hablamos en un ratito. Los títulos, por favor, a ver, dale. Recordamos, Comisión de Acción Social y Salud Pública. Está invitado el ministro de Salud para la reunión de mañana a las 11:30. Ciencia, tecnología e innovación productiva se reúne a partir de las 14 para tratar proyectos de resolución. Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Se reúne hoy a partir de las 15 para analizar la situación del sector de la pesca y los puertos. Bueno, y está Caferata con una pregunta que es otro tema importante, porque se está discutiendo el tema, por ejemplo, del defensor del pueblo, los procuradores penitenciarios, y rondando todo eso está el tema Corte Suprema. Me gusta Caferata. que arrancaste de abajo para arriba para llegar a la Corte Que Suprema. lo primero dice, ¿qué va a pasar con la Corte Suprema? Es el primer ítem que tengo yo, pero bueno, a lo mejor lo tengo mal, María. Es dale. que esa es un poco la pregunta, porque estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de reforma tributaria, estamos hablando de reforma laboral y reforma del Código Penal, pero hay una incógnita de respecto a qué va a pasar con esas dos vacantes que existen en el máximo órgano de justicia que tiene el país, que fracasaron a principio de este año y que ahora con el gobierno, con un nuevo control o que pretende tener un nuevo control en el Senado de la Nación, tiene la oportunidad para volver a plantearlo con otros interlocutores, con probablemente otros candidatos. Así que charlemos un poquito de qué es lo que puede pasar. Perdóname, con otra conformación, porque esto de que planteó no solo Patricia Bullrich, sino también Luis Juez, que lo escuché esta semana decir varias veces, estoy trabajando con Patricia para un bloque de 37. Eso hoy es inimaginable con un bloque de 6, ¿no? Eran 6 propios. Van a tener 20, pero con el multiplicá por objetivo... 6, te digo, claro, exactamente. Pero yo ahí te voy a hacer un paréntesis, porque no es lo mismo lo que están pensando en el gobierno para avanzar con las leyes
que es lo que con están la pensando Corte... para avanzar con la Corte Suprema, porque ahí tenés claro. dos aliados potenciales muy distintos. Claro. A ver, un poquito de historia para Dale. entender lo que estamos hablando, porque que parece que quedó viejísimo, pero fue este año en abril. El 3 de abril, el Senado hace algo que nunca hizo en su historia, que es rechazarle al Ejecutivo los dos pliegos que había mandado para aprobar de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que otro acontecimiento un poco insólito es que Javier Milei decide designar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto, amparándose en un punto de la Constitución que le permitía designar a trabajadores del Poder Judicial vía decreto, se agarra de eso para poder designar a los jueces de la Corte Suprema, generando también todo un escándalo institucional y una disputa muy fuerte. No me acordaba, él designa a los dos y el que decide no asumir por decreto es Lijo, esa es la diferencia. Lijo decide no tomarse la licencia. Claro. Porque el hijo es juez de Comodoro Pi, claro. Y veía un panorama bastante complicado. No, ya sé que me pase lo de García Mansilla. Sí, decía, le dicen que no puede pedirse en realidad la licencia por unos días, tiene que renunciar en realidad como juez de la Corte, entonces no termina renunciando y asume solamente Manuel García Mansilla, que termina siendo muy golpeado y lo vemos en cómo fue también el resultado en los votos. El hijo tuvo bastante más votos que García Mansilla en su momento en abril. A García Mansilla 51 senadores le rechazan su pliego. Un dato que nunca me voy a olvidar de remarcar es que el rechazo de que pueda asumir con licencia el hijo frente a la Corte Suprema lo firmó lo votó García Mansilla. Sí. O sea, claro, muchos lo interpretaron como una especie de traición, pero yo creo que es claro que fue un pedido del hijo. ¿Ah, sí? Porque además que un pedido del hijo fue un gesto de Mansilla hacia el hijo, por una cuestión de no someterlo a tener que asumir sabiendo que iban a rechazarle los pliegos, que no tenga el mismo futuro que él, digamos. Sí, que vamos a decirlo, García Mansilla lo aceptó en el momento que decide aceptar ser designado por decreto, después de participar en una reunión de comisión de acuerdos diciendo que si lo ofrecían asumir designado por decreto, él no lo iba a aceptar. Entonces fue muy golpeado García Mansilla en esa sesión, fundamentalmente por los senadores del PRO y del radicalismo, que iban a ser los votos que el gobierno esperaba tener. Porque, a ver, ¿cómo era la ecuación que tenía el gobierno por entonces? Lijo lo meto con el peronismo y a García Mansilla, que es más mío, lo meto con el PRO, con el radicalismo y algunos peronistas aliados. ¿Cuál fue el escenario final? Ni los PRO ni los peronistas luego terminaron votando a García Mansilla. Bueno, lo que planteaban los senadores de ambos sectores era, mira, con nosotros tampoco del gobierno nunca terminó de hablar nadie para convalidar lo del hijo, ¿no? Efectivamente, el que buscó los votos para aprobar los pliegos no fue el gobierno, fue el propio Ariel Lijo, que se reunía con los senadores y con los gobernadores para convencerlos de que, iban a tener un diálogo directo para con él. Recordemos que aparte el hijo era de Ricardo Lorenzetti. Totalmente, ¿no es cierto? Sí, Mano derecha de Ricardo Lorenzetti. Fue el hombre que alumbró la idea, dice. Con una pretensión de cierto sector del peronismo de cambiar la relación de fuerzas que existe hoy por hoy en la Corte Suprema de Justicia, que está liderada por Rosati. Correrlo a Rosati de la presidencia. Exactamente, sí, y la dinámica de poder interno de la propia Corte Suprema. Ahora, vamos al hijo. El hijo entonces termina siendo rechazado con 43 votos en contra, 27 a favor, bastante más votos a favor, y una abstención. En ese entonces era de Pagotto, el senador de La Libertad Avanza. De La Rioja, sí. Y yo te lo separo al hijo y vamos ahora sí a la próxima placa, porque vos me vas a decir, Pato, ¿qué tienen en común estos gobernadores? Ya te voy a decir, el primero es el catamarqueño, Raúl Formosa, Jalil, Santiago del Estero, y el último no lo veo mucho. Osvaldo Jaldo de Tucumán. Tenemos entonces el norte argentino, noreste y noroeste. Exactamente. Sí. Ahora, estos son 4 gobernadores que están participando de las conversaciones respecto a la Corte Suprema porque el nombre de Ariel Lijo vuelve a resurgir, ¿no es cierto?, como un posible candidato a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quiénes son los principales auspiciantes de que el hijo vuelva a aparecer como candidato para la Corte Suprema? Los gobernadores del norte, que son, por cierto, los gobernadores que apoyaron su pliego cuando se lo presenta en abril de este año, a pesar de que el peronismo y fundamentalmente Cristina Fernández de Kirchner había tomado la decisión de, si es por decreto, entonces vamos a rechazar todos los pliegos. Y acá serían, si son 4 senadores, serían 9 votos, porque dicen que de Santiago del Estero los 3 son de Zamora. Hace dos mandatos que Santiago del Estero viene metiendo los senadores por la mayoría y por la minoría. Más 3, 9. Efectivamente. Entonces,
para hacer hincapié, por un lado, si bien están cambiando los nombres, el nombre de Ariel Lijo como posible candidato vuelve a aparecer, auspiciado por un lado por los gobernadores, y me dicen también que por el propio Sergio Massa, que empieza a querer operar a favor de Ariel Lijo como uno de los candidatos de la Corte Suprema, y que es lo más importante, Cristina Fernández de Kirchner le presta oído. Ahora, porque ¿quién va a decidir si al peronismo acompaña o cierra o no un acuerdo con La Libertad Avanza? Es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué? Por esta ecuación. Y vamos a la próxima placa. Vos tenés un cálculo muy sencillo sobre cómo podés hacer para conseguir los 2 tercios en el Senado, y esto es una conversación que la han tenido ya en las últimas 2 semanas pesos pesados de La Libertad Avanza y del peronismo. ¿Cómo es la suma? La Libertad Avanza tiene 20 senadores, el peronismo tiene 28, 20 más 28 es 48, son los 2 tercios del Senado. No necesitamos acordar con nadie más, me dicen, para poder decidir quiénes van a ser los próximos 2 candidatos de la Corte Suprema. Ahora, perdóname, María, paradojas de este momento político. Porque siempre parecería la verticalidad peronista como más afín a la historia del PJ que a la historia libertaria, que es más nueva. Pero me parece a mí que hoy es mucho más fácil para los libertarios garantizar 20 votos que para alguien en el Senado garantizar 28 votos peronistas con esta atomización que hay. No, o no tanto, ¿no? Porque ya tenés un canal de interlocución con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, acá hay un objetivo compartido entre Karina Milei, que es la que está encabezando ahora las conversaciones a través de los Menem por la Corte Suprema. Ya no es más Santiago Caputo, como lo estaba haciendo en su momento a través de Amerio, de manera muy informal y con conversaciones que nunca terminaban a buen puerto, vamos a decirlo. Ahora es en vínculos, por un lado, cercanos a Karina Milei y vínculos cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, porque acá hay un objetivo compartido. Y el peronismo y Cristina, fundamentalmente, tienen mucho interés en ubicar a un candidato propio de la Corte Suprema. Y lo que más importante, te permite desplazar de la ecuación al PRO. Te permite desplazar de la ecuación a Mauricio Macri y cerrar un acuerdo entre 2 sectores que históricamente no han tenido mucho poder. Coinciden en cuestionar a Macri por el manejo de la justicia. Exactamente, y que han sido, en el caso de Cristina y el peronismo, castigados por ese poder judicial, y con una Karina Milei que observa, y lo hemos visto en la caída de Ficha Limpia, por ejemplo, que puede haber un castigo de ese mismo poder judicial que no controla La Libertad Avanza en el futuro. Ahora, perdóname, yo entiendo que la necesidad tiene cara de hereje, digo, pero y que hay que negociar y que la vida es lo que es, pero ¿cuál es el rédito también poner a alguien en el Senado? Pero para Cristina, acordar con los libertarios y poner al hijo tampoco es una bandera para colgar en San José 1111, digo, ¿no? Esa es la conversación que está teniendo ahora, porque por un lado tenés una discusión interna, tenés senadores de la Cámpora y del kirchnerismo que te dicen: acabo de votar en contra del pliego del hijo. Claro. ¿Por qué lo votaría solamente con 365 días de diferencia? O sea, no hay consenso adentro de tendrías a favor los antecedentes académicos del hijo, por ejemplo. Es uno de los jueces más cuestionados por el Consejo de Magistratura. Exactamente. Pero lo que te dicen, y lo que acá está tratando de instalar un poco los gobernadores y el propio Massa, es: Lijo es nuestro, Lijo va a conversar con nosotros, Lijo va a ser de nuestro palo. En su momento nadie se hacía cargo del hijo. Sí. Lijo no era de nadie. Lijo, no, porque el gobierno decía que era del peronismo y el peronismo decía que era del gobierno. Sí. Porque el peronismo también un poco lo que planteaba era la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, porque quería poner un candidato propio, ¿no? Que quería que sea mujer. Que también es un tema que va a resurgir. Empiezan a haber otros nombres también polémicos en ese sentido. Pero el peronismo siempre dijo: Lijo no es nuestro, nosotros queremos nuestra propia candidata a la Corte Suprema de Justicia, ampliemos la Corte, metemos al hijo, metemos a García. Un hijo no reconocido, en todo caso. Es un hijo no reconocido, y ahora de pronto aparecen las... Bueno, pero buena data, María. Así que dale. Lo voy a agarrar eso, vamos a la última placa y lo linkeo directamente a eso. Porque a Cristina le están diciendo, acá todos opinan, obviamente Cristina tomará la decisión, pero todos opinan, y es, efectivamente, Cristina le dicen: Lijo no va a ser tuyo, Lijo va a ser lo que tenga ganas, Lijo de Lorenzetti, tenés que plantear un candidato propio. Entonces vuelve a aparecer la posible discusión respecto a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y de poner alguna candidata mujer. Hoy en día la Corte Suprema de Justicia está integrada por Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, 3 hombres, desde que Ena Hayton
da un paso al costado y se jubila un poco obligada, no volvió a haber mujeres en la Corte Suprema de Justicia. Entonces todos los proyectos de ampliación de la Corte establecían una suerte de cupo femenino. Y los dos nombres que circulan, viste que a veces nunca sabes cómo tomártelos, pero dentro del kirchnerismo era María de Los Ángeles Agnum, que era la candidata a principio de año, fue ex senadora de Santa Fe, impulsora de la reforma judicial en su momento durante el gobierno del Frente de Todos. Y la otra que empieza a surgir ahora es Anabel Fernández Sagasti, una senadora mendocina de la Cámpora, que es una de las manos derechas de Cristina del Senado, junto a Juliana Di Tulio, y que es uno de los contactos del cristinismo con el gobierno. No te diría que fundamentalmente solo por la Corte Suprema, pero que sí, vínculos de Cristina con el gobierno. Fernández Sagasti es uno de ellos. Es que parte del problema que tenemos con la Corte es que tampoco hay un modus operandi de designación, digo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no conozco tanto la Corte mexicana, la Corte brasileña, pero en Estados Unidos, más que elegir por partidos, se elige por ideología. Los republicanos eligen conservadores y los demócratas eligen más liberales. Y eligen básicamente académicos, entonces no es tan complicado. Le toca a un demócrata, va a la academia y busca uno que tenga ideas afines. Le toca a un republicano y busca en la academia. Acá es un lío que a veces elegís gente con prestigio, a veces elegís gente más afín políticamente. Puede ser peronista y democrático, peronista y conservador, es una a veces son designaciones corporativas, a ver, el hijo supuestamente representada como Droguín. Claro, no hay un orden acá. No puedo decir designaciones corporativas. Y sí, bueno, como en todo, claro. No puedo decir al aire lo que me ha dicho un senador por las palabras que usa, pero lo voy a traducir en estos términos. Una importante figura del peronismo. Acá lo que tiene que ser es esto que vos estás diciendo, Pato. Como en Estados Unidos, ustedes ponen a su maldito y nosotras ponemos a nuestra maldita. Claro. No tiene que ser, cada uno va viendo en base a las experiencias o a qué sector representa el Poder Judicial. Es, nosotros ponemos a la nuestra, ustedes ponen a la suya y cada uno puede asignarse la paternidad de la manera que corresponde. Ahora, esto solamente se puede plantear si se amplía la Corte Suprema de Justicia, que es algo que el gobierno no quiso a principio de año. No. Ahora, es una discusión de una mesa judicial más amplia, que esto también es lo que planteaba el cristinismo a principio de año. Porque ahora lo que vos decías, Pato, son varias las vacancias judiciales que hay. La Corte Suprema es solo una de ellas y tal vez la más importante. Pero vos también tenés más de 140 pliegos judiciales que en su momento el gobierno había anunciado, que después nunca presentó, van a ampliarse en los próximos días. Tenés la designación de... Tenés que mirar el presupuesto ahí, porque 140 es un montón de plata, 140 nombramientos. La verdad, los juzgados y las fiscalías ya existen, así que por lo tanto debería estar designado presupuesto para esos casos. Lo que no tenés son designaciones oficiales. Y el Procurador General de la Nación, un cargo que hoy ocupa Casal hace muchísimos años de manera interina. Y vi a quién se postulaba para candidato a la Procuración, me llamó la atención. ¿Quién se candidateaba? Hoy vi que en algún diario, leyendo todos los diarios para llegar acá informado, el actual número 2 del Ministerio de Justicia, Amerio. Bueno, Amerio era un candidato, un Amerio que hoy tiene menos poder adentro del gobierno. Más cascoteado. Pero pasó de ser el sucesor de Mariano Cunio Libarona a de pronto quedar cuestionado. Yo creo que el problema principal que tiene ahora la negociación por la Corte Suprema y por todas las vacantes que hay en la justicia tiene que ver la cefalía en el Ministerio de Justicia. Porque vos tenés como ministro a Mariano Cunio Libarona, que renunció, después le pidieron que se quede hasta nuevo aviso. De hecho, bueno, lo que trascendió en estos últimos días en Casa Rosada es que el gobierno va a posponer la negociación o el envío, mejor dicho, de los pliegos hasta el año que viene, porque va a priorizar las reformas que van a tratar en extraordinarias. Bueno, yo me atrevo a decir que no es así, me atrevo a decir que en realidad lo van a posponer porque no tienen una mesa conjunta para poder definir quiénes van a ser los candidatos, porque no tienen a quién lidera la estrategia como y porque algo además a lo mejor termina siendo parte de alguna negociación política. Pero lo de la procuración es importante porque necesita la misma mayoría para aprobar al Procurador General de la Nación que los jueces de la Corte Suprema, y con el sistema acusatorio que avanza con con la cuestión del rol de los fiscales, el empoderamiento de los fiscales. Claramente el Procurador General va a tener un rol empoderado muchísimo más del que ya lo tiene hoy. Por ende, el Procurador General se negocia junto con los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y es verdad que el candidato siempre que impulsaba o quería más o menos designar
el oficialismo era Amerio, con la posibilidad de negociar incluso al subprocurador para poder negociar también los jueces de la Corte Suprema. Vamos con la pausa. Esto es Orden del Día. Ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Quería aprovechar este día para mandarle un gran abrazo a todos los trabajadores del Poder Legislativo, de los 5 sectores, desde el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca, la Imprenta y la DAS. En su día un gran abrazo y gracias por todo lo que hacen. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. No, orden del día, enseguida estamos con Daniela Romero. Ya María Caferata explicó todo lo que va a pasar con la Corte. Muchas bombitas, ¿eh? Y esto para, María, una pregunta más. ¿Esto para este año, para el 2026? No, ¿qué? Para el 2026, 26, perdón. Ya, este año ya terminó. Fin de año. Este año terminó el 26 de Con el octubre. Sí, Ya está. 2026. 26, muy bien. Bueno, a ver, Romero, ¿de qué hablamos? Bueno, habíamos mencionado, Pato, que la agenda un poco pasa por esto, ¿no? Por por el reordenamiento político dentro del Congreso y cómo eso va a repercutir en las sesiones extraordinarias. Pero bueno, de acá al 10 es un tramo largo, la verdad. No es mañana. Entonces, Queda hay un una mes. situación, sí, es un montón, la verdad. Entonces, hay un poco una situación, está en el gobierno. Los que están más relajados, como que bueno, ya está esto para hasta las sesiones extraordinarias, acá no va a pasar más nada. De hecho, la jura hoy de Santilli como ministro del Interior es producto de eso, porque lo resguardaron toda la semana pasada, primero por el dictamen de presupuesto y segundo para asegurarse de que no iba a venir una agenda obstaculizada en el Congreso por si lo llegaban a necesitar acá. Pero finalmente, después de la firma del dictamen, Sí. dio esto bueno el gobierno para que asuma. Ahora, ¿no? perdóname, Daniela, una Sí. consulta. También es cierto, porque esto lo vi, todavía estamos con el número que tantos problemas le originó al gobierno. Esa ecuación cambia el 10 de diciembre, pero Por por ahora eso. se junta el peronismo con 3 o 4 bloques y tienen 129. Sí, Y lo 3 o que 4 vi, bloques que no tienen nada para perder ya, por ¿no? supuesto, Porque- y además lo que vi, que es como hay que ver después se transforma en ley, pero lo que vi es que muchos dicen, che, hagamos una sesión más para tratar de aprobar viejos proyectos de Sí. diputados que terminen su mandato. Bueno, por lo menos que tengan estado parlamentario y después veremos. Sí, Esa es posibilidad. esa es la posibilidad que están barajando. En diputados yo no veo que el gobierno tenga una preocupación mayor porque justamente se tratarían de proyectos que impulsan la que impulsa la Cámara de Diputados, que no van a tener sanción inmediata, que no implican un riesgo realmente, y tampoco son temas coyunturales que realmente no implicaría tampoco un show, digamos, en el recinto. Pero en el Senado la situación es un poquito más difícil porque ahí sí hay proyectos que al gobierno Por ejemplo, no le gustan. Vamos a ir con eso. Dale, a ver. La sesión que están barajando
tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados es para la misma semana, que sería para fines de noviembre. En el caso de diputados, 19 de noviembre. En el caso del Senado, 20 de noviembre, que cae jueves, que es cuando generalmente hacen sesión. También podría llegar a ser el miércoles 19. Pero esas como son las dos fechas, las tentativas que están proyectando. Está muy verde la situación, Pato. No hay una certeza de que vayan a convocar estos días de sesión. Pero estas como son las fechas que están apuntando por ahora. Vamos a la siguiente placa. Este es el punto del Senado. El tema de la ley de decretos de necesidad de urgencia, la que modifica la 26.122, la famosa ley de la que hablamos todo el año, que es un tema que había en su momento impulsado la Cámara de Diputados, después la terminó reviviendo el Senado mientras estaban algunos medio despistados, tuvo media sanción, pasó de diputados, la terminaron por aprobar, pero recordemos que con la salvedad del artículo 3. El artículo 3 que era básicamente el poder de fuego del proyecto, que sí. Es que requiera de la aprobación de ambas cámaras y establecía el plazo de 90 días de vigencia para los decretos de necesidad de urgencia. Al bajar ese artículo 3, sabemos cómo es el trámite parlamentario, debe volver al Senado. Esto fue dictaminado la semana pasada, Pato, en la Cámara Alta. Con este dictamen ya está en condiciones de ir al recinto y se abren ahora las libretas de interpretaciones constitucionales sobre esta ley, porque lo que pasó fue que Unión por la Patria, hablando de pactos, ¿no? Y hablando de cuáles son los puntos en común entre el peronismo y los libertarios, bueno, acá encontramos otro, siguiendo el tema de la Corte Suprema, que es el tema de la ley de DNU. El peronismo lo que hizo acá fue firmar el dictamen, pero en disidencia, apoyando la modificación que se impulsó en la Cámara de Diputados sobre, básicamente, rechazar el artículo 3. Esto en la Cámara de Diputados fue también producto de muchísimas internas con respecto de cómo se orquestó, pero básicamente fue una idea de Rodrigo de Loredo, una idea del radicalismo, como para colaborar con el PRO en línea con el aliado principal en lo que tiene que ver con la estrategia parlamentaria, que es Cristian Ritondo, y también con Casa Rosada, sobre cómo podían hacer a último momento para ganar un poco más de tiempo y que no se sancione esta ley. Bueno, esto es lo que el peronismo apoyó, convalidó. Hubo una justificación, un argumento para esto, Pato. Lo que había dicho la senadora Florencia López, si no me equivoco, que es básicamente, aprobémoslo como vino de diputados, cosa de que si el presidente de la Nación veta el proyecto, veta la ley y vuelve al Congreso para insistencia, diputados tendría que tener los 2/3 para poder insistir, porque estamos sancionando el proyecto que ellos quisieron, que es sin el artículo 3. Ahí no habría excusas para el PRO y la UCR de no apoyar la insistencia de la ley, porque sería la que ellos quisieron desde un principio. Lo que pasa es que este artículo y este tema era un problema antes del 26 y ahora la cuestión también se ha modificado radicalmente, me parece. Yo creo que sigue siendo un problema por más mayoría que tengas en el Congreso. Claramente que el DNU sea una herramienta que el Ejecutivo pueda utilizar a discrecionalidad es claramente importante. Además, recordemos que este artículo no solamente que habla de la aprobación de ambas cámaras, que ya de por sí te obstaculiza todo el tratamiento, sino que aparte te pone un plazo de vigencia. O sea, la seguridad jurídica del DNU se pierde completamente. Entonces, yo creo que este artículo puntualmente sigue siendo un poder de fuego muy importante y preocupante para cualquier gobierno, no solamente para el oficialismo. Y es lo que siempre decimos, el peronismo argumenta con esto, pero lo cierto es que al ser un partido del poder, tampoco le conviene que sea una ley que se apruebe en un eventual futuro gobierno del peronismo. Entonces, realmente, ellos igual lo niegan, dicen que están a favor de esta ley, que la argumentación de por qué firmaron en disidencia es una cuestión para que pueda insistir el Congreso, para que diputados no tenga excusa para conseguir los 2/3, básicamente, ¿no? Bueno, vamos a ir... Dale otra placa, dale. Vamos a ir a la siguiente placa, Pato. Acá es cuando te digo que se abre la biblioteca de interpretaciones, porque... ¿el presidente puede vetar esta ley? Es una pregunta que se hizo también el Senado cuando fue la reunión de comisión que terminó con el dictamen. Lo defendió mucho Eduardo Vichy, el jefe de bloque de la UCR,
es que en realidad al tratarse de una ley que reglamenta la propia facultad del Poder Legislativo en materia de tratamientos de decretos de necesidad y urgencia, entonces el presidente no tiene la facultad para vetar esta ley. Que no le corresponde al Ejecutivo vetar una ley que implique el reglamento de la Cámara, del propio Poder Legislativo. Porque la Constitución te dice que el Congreso tiene que tratar los decretos de necesidad y urgencia. Lo que esta ley reglamenta es cómo es ese tratamiento. Y ahí es cuando justamente también esta ley requiere de una mayoría especial, porque no es cualquier ley. Entonces, que el gobierno tenga que llegar a la instancia de vetar esta ley va a ser para problema, porque ya se van a empezar a tirar por la cabeza los libros. El tema de que siempre se habló mucho este año, ¿no? De cómo el gobierno quiere pasar por encima de las instituciones porque suspende las leyes que no tienen financiamiento establecido, porque hay un constante choque entre ambos poderes. Bueno, eso es algo que el gobierno no quiere que se vuelva a instalar, no quiere volver a dar esa batalla institucional, porque todo lo contrario, en este momento está buscando diálogo, está buscando que Diego Santilli, como ministro del Interior, que Manuel Adorni como jefe de gabinete, y que incluso también los alfiles que van a venir al Congreso, como Patricia Bullrich en el Senado, y bueno, por supuesto que Martín Menem continúa en diputados, quieren que ellos tengan un puente establecido sólido con los dialoguistas. Te hago Entonces una no es una discusión que vayan a querer dar. Te hago una consulta porque hay varios temas. Ahí tenés apuntado el tema del ENART, que es la plata para el deporte amateur. Eso... ¿puede avanzar? ¿Se puede transformar en ley? Yo no lo veo. Ahí era clave, recordamos, el ex canciller Huerten, por ejemplo, que era el hombre que había impulsado ese proyecto cuando era el titular del Comité Olímpico. No lo veo al gobierno convalidando este proyecto. ¿Qué tenés vos de eso? No, yo tampoco lo veo convaliendo. No apoyó el dictamen. Claro. Lo mismo, vos te estás salteando de tema, pará. Sí, porque estamos yendo a diputados. En diputados la posible sesión tendría que ver con esto, con el ENAD, con la emergencia para pymes, que también es otro proyecto que implica un montón de exenciones impositivas para el sector, y también la reducción del 50% de servicios de aumentos de tarifarios. O sea, no es una ley menor, la emergencia para pymes. Son temas que no son coyunturales, que la oposición quisiera llevar al recinto antes del recambio. Yo no veo que el gobierno quiera esto, por todo lo contrario. Yo creo que el gobierno va a intentar que esa sesión en diputados no pase, no exista. Por ahora yo no veo la que sesión exista, para tratar los temas que quieren la oposición. Yo creo que no hay una posibilidad real de que eso suceda, Pato, por lo que veníamos hablando. ¿Y tiene número? Porque este es el Congreso viejo. ¿Tiene número para oponerse? Bueno, a eso voy. Claro. O sea, no veo la posibilidad. Ahora, de acá al 19 de noviembre puede pasar cualquier cosa. El peronismo es el que está presionando también para tener esa sesión. Pero bueno, por ahora es un movimiento que es tentativo, Pato. No hay una certeza de que vaya a haber una sesión. ¿A vos te preocupa mucho el tema de ENAR? Porque me acuerdo que... porque es un tema interesante, ¿no? Porque además me parece una discusión, la verdad, que yo no tengo claro. Yo creo, en serio, que el sistema anterior me parece que no funcionaba mal, ¿viste? Que había plata para el deporte amateur, pero bueno, nada. Por eso quería ver si había alguna solución, pero nada. Sí, el tema es que, como cuenta Dani, la diferencia es que en diputados la sesión esta que incluiría el proyecto del ENAR parece un último manotazo de una mayoría opositora que va a desaparecer después del 10 de diciembre, entonces quiere abandonar el Congreso también con una última sesión, aprovechando esa instancia. El Senado distinto, porque el Senado sí puede salir. En el Senado todavía el peronismo, con 3 senadores que se van a ir, que son Martín Lustó, que vive en la Cámara de Diputados, Guadalupe Tagliaferri y Pablo Blanco, tienen 37 para el quórum, y si quieren avanzan con la reforma de la ley de DNU. Yo ahí prestaría más atención a lo que va a pasar con algunos senadores del peronismo, que son con lo que está hablando el gobierno, o los que quiere hablar con el gobierno. Ahora, una reforma de la ley de DNU antes del tratamiento de presupuesto no es algo chico. Claro. Es muy importante, y esto que dice Dani respecto a, bueno, ¿cómo lidia el gobierno con las peleas institucionales con el Congreso? Yo diría que después de no aplicar 3 leyes que fueron sancionadas por el Congreso, después de pelearse por el tema de la Corte Suprema, lo linkeo a lo que estábamos hablando antes, designado a 2 jueces por decreto que también decían que no se podían hacer,
Yo tampoco no tengo veo tanto. ninguna duda que el gobierno va a Lo veta. vetar la ley. Sí, yo también, es yo necesario. No, pero eso Claro, yo tampoco. Yo no claro. estoy poniendo en duda que el gobierno vaya a vetar la ley. Lo que yo estoy diciendo es que el gobierno no quiere llegar a la instancia Claro, de que está vetarla. bien, Porque claro. no quiere dar esa discusión Está, otra sí, vez. sí, sí, coincido. Que por eso- Política preventiva. Claro, está bien. o Sí, sea, sí, sí, sí. independientemente de que esto vaya a terminar en un veto y que ya para ese entonces el Congreso va a haber un recambio legislativo, por ende no van a poder insistir, incluso con la composición actual no creo No. que logren insistir en esta ley, pero independientemente de eso, esto porque es una bombita porque el gobierno no tiene ganas de dar Pero esta está, discusión, pero política preventiva conviene. que a veces no sostuvo, que a veces te decía Que a veces hasta sí, que dejó desafiante. pasar, sí, Vayan sí. y veto, acá otro. Bueno, perdóname, Patricia Bullrich, decís se reúne hoy a las 15. No, mañana. Mañana vamos a hablar de esto, Pato. No me spoileé. Mañana vamos a hablar de esta reunión que te venía anticipando que va a ser en el Senado a las 15 con no solamente senadores de La Libertad Avanza, sino que también se amplía la convocatoria a otros senadores dialoguistas. ¿En búsqueda de lo que había dicho Luis Juez, que está como ahora como mano derecha de Bullrich en el Senado tratando de organizar, después de haber estado todo el año votando en contra de los intereses Juez. del gobierno. Ahora Luis Sí, Juez lo vi. de pronto está Tabula como rasa. ¿Está qué? Tabula rasa. Sí, está liderando, dijo, Sí. bueno, ahora sí, van a buscar los 37. Raro ¿no? lo que le pidió de Loredo. Lo leía de Loredo diciendo, sería bueno que Luis Juez se baje de su candidatura a gobernador el año 2027. Que es, la verdad, sí. Bueno, si los bonaerenses Es tienen como- sus internas, los Sí. cordobeses también Pero tienen digo, sus internas y este- que arrastran bastantes años, mucho antes que Milei. Viste, La pelea de correte Loredo, que bueno. quiero ir yo, viste, es raro el pedido. Pero bueno, Va a sí. ser un tema en el 2047, vamos a tener que Sí. hablarlo. El año que viene, porque ya en marzo de 2026 arrancan Sí. las candidaturas Bueno. presidenciales y las candidaturas a gobernadores que mucho van a desdoblar, así que probablemente haya Sí. elecciones en abril de 2027. Dani, ¿lo tuyo terminó? Porque yo, claro, yo te veía todo Sí. lo del miércoles, pero esto va mañana. Claro, yo sí, veía sí, todo. sí. Ahí está, dividimos. Escúchame, una consulta a ambas, que a mí me pareció, la verdad, como muy interesante como propuesta. Este fin de semana, creo que en La Nación, y creo que una nota de Balinotti, planteaban que en la reforma laboral, un temazo que decían, porque lo que uno estaba viendo era que aparentemente el oficialismo intentaba que la negociación fuese por empresa y no por rama de actividad. Y lo que cuentan ahí es algo que tiene que ver muchísimo con la histórica lógica de los vínculos entre los gobiernos y la CGT, que es, es mucho más preferible que el convenio sea por actividad y no por empresa, porque cuando es por actividad tenés que negociar siempre con el peronismo. Si vos tenés que negociar con empresas, tenés muchas empresas con comisiones internas que son mucho más combativas. Sí. Y que eso cierra con los empresarios, con el gobierno y con la CGT, y que por lo tanto así sería la negociación, a contramano de lo que decían que iba a ser por empresa, que volvería al tema o continuaría siendo negociación por actividad. No, ¿Escucharon sí, algo? es que a ver, ¿Sí? la ley, desde que la ley de asociaciones sindicales por se actividad. sancionó durante el peronismo, Es que actividad. el sector empresario quiere Actividad. impulsar que sea por empresa. Los No, empresarios siempre han querido bueno, que los acuerdos este es el sean dato con las nuevo. comisiones Ese internas es el con la dato empresa. nuevo. Ahora, tienen que negociar con la CGT Sí. y en el marco del Consejo de Mayo Porque- alguna reforma laboral que sea digerible, Porque- y el tema de que sea por empresa o sea por rama de actividad era un motivo de conflicto. Por eso, porque es muy interesante. Yo por eso preguntaba, porque claro, yo soy empresario, prefiero negociar con la comisión interna con 150 trabajadores y no con todo el gremio. Sí, una que empresa puede ser- enorme aparte de la comisión interna de 150 Sí, y trabajadores. tenés empresas de 1000, Muchas pero también son, efectivamente, 20. de acuerdo. Pero el tema, y acá se toman de alguna negociación muy complicada con alimentación, con el neumático, cuando vos tenés que negociar por actividad, vas a encontrar muchas comisiones internas muy confrontativas, cosa que no hay conducciones gremiales que sean de izquierda o muy combativas. Son todas peronistas y casi todos dialoguistas. Y te pones más de acuerdo Sí, con el son- peronismo que con la comisión interna. Son las pocas de izquierda trotskista que hay son de algunas empresas. Entonces, vos como patronal preferís negociar con la conducción que no con tu comisión. Te digo, es un dato que se aportó el sábado, que yo creo que es así. Digo, a veces como empresa, por supuesto que si negociás con menos es mejor para vos, pero vos sabés que si negociás con el peronismo histórico, hay acuerdo, hay diálogo, evitás la confrontación con comisiones internas críticas. No sé cómo va a resultar esto. Era un dato que vi este fin de semana, la verdad que no sé. Que en igual es muy elocuente respecto a cómo se está dando la redacción de la reforma laboral.
Atrás quedó la perspectiva de que el proyecto que había presentado, ¿cómo se llama la diputada? Romina Díez. Romina Sí. Díez, que la mandaron a guardar, y dijeron, el proyecto, y Romina Díez dijo, el proyecto de reforma laboral es mío, no es lo que está pensando el gobierno, porque generó muchas rispideces en las negociaciones. E incluso lo hemos conversado discutir acá, lo que no va a pasar. Y lo hemos dicho acá, hemos planteado que presuponiendo que el proyecto de Romina Díez incluía algunas cuestiones en la reforma laboral, que después dijeron no, de ninguna Ayer manera. hubo alguna aclaración de Julián Delgado. Julián, sí, apareció como vocero, efectivamente. El tema es que efectivamente, si la reforma laboral la quieren avanzar, la quieren hacer con acuerdo con la CGT, van a tener que tocar algunos temas muy sensibles, como cómo va a ser la negociación por rama de actividad o por empresa, cómo va a ser el tema de las cuotas sociales sindicales, que también y la sería caja de las para no obras eliminarla. sociales, que siempre se plantea que cómo se va a tocar, por ejemplo, el caso de la cantidad de horas por convenio laborales, qué va a pasar con las licencias, qué va a pasar con las indemnizaciones. Son todos temas muy sensibles que va a tener que negociar con la CGT para que tampoco te pare el país. ¿Que no van a querer eliminar las cuotas solidarias? Me parece que una de las ideas, si yo quiero un acuerdo y quiero cerrar con la CGT, bueno, uno de los acuerdos serían negociación por... No son acá datos en míos. Este canal lo tuvimos a Alejandro Cacase defendiendo la eliminación de las cuotas sindicales. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Era radical? Claro, ¿Qué pasó exactamente. Pero no estoy hablando ahora. Secretario de Regulación y uno de los que está trabajando en la reforma laboral. Yo no sé, para mí va a ser, la negociación va a tener que hacer, porque claramente eso es una cuestión práctica. Yo no sé si el proyecto que presenten va a ser negociado, Pato. Para mí el proyecto que van a presentar va a ser levantar la bandera de la reforma laboral y después durante el tratamiento también polarizar, que se haga también el show en el Congreso, que cada uno defienda su postura y que se haga campaña también un poco con eso, y ahí vamos a ver cómo queda el producto final, que sí va a ser algo que va a tener que ser consensuado. Lo cierto es que yo creo que el gobierno va a avanzar fuerte con la reforma laboral. Ahora, no está el texto escrito. Y a esto lo digo porque ayer lo destacaba uno de los gobernadores saliendo de las reuniones que está teniendo en Casa Rosada. No está el texto escrito, no lo presentaron. Cualquier cosa que se diga de lo que va a pasar con la reforma laboral, estamos hablando en ficción. Totalmente. El presidente explícitamente le pidió a diputados... Y hay otra cuestión. Para que no se siga... Hay otra cuestión que no está clara, que habrá que ver cómo se resuelve, es... si se modifica mucho la ley laboral con artículos centrales que tienen que ver con la indemnización, que tienen que ver con el despido, que tienen que ver con el banco de horas, digo, esa nueva ley laboral, ¿qué pasa con el trabajador que tiene 20 años en una empresa? ¿Se le aplica también o es para los nuevos? Es un tema muy discutible en términos de legislación laboral. Y lo otro, estas son cuestiones que tienen que ver todas con modificaciones a la ley laboral y tus condiciones de trabajo. El tema de si la afiliación, el pago de la afiliación es obligatorio o no, es casi un tema de recursos también, que no tiene que ver con la ley laboral. Y a mí lo que me dicen es que el gobierno, de pronto, para acordar otras cosas, diría, mira, negociación por actividad y que el seguro obligatorio, que el pago siga. Sí planteaban eso, no sé si es un tema, la verdad. Lo segundo me parece razonable porque ha sido la postura del gobierno durante el último año. Y cada vez que Martín Tetaz abría la comisión de legislación laboral para eliminar las cuotas obligatorias, la Libertad Avanza también le vaciaba. Y a cambio el gobierno tenía una posición... Porque es lo que la CGT no quiere que se toque. Y a cambio en 2 años no hubo una CGT confrontando todos los días en la calle con el gobierno. Y recordemos que la CGT designó nuevas autoridades la semana pasada con un perfil que pretende ser dialoguista. Sin kirchneristas en la conducción. Y sin mujeres tampoco. Exactamente. Que pretende ser abierto al diálogo con el gobierno. Entonces es una reforma laboral que tanto CGT, peronismo como gobierno piensan que va a salir. Entonces hay que ver qué forma final tiene. Ahí está, muy bueno, temazo pero eso sería para febrero, ¿no? Reforma laboral. Sí, yo creo que esto, pensemos que realmente no dan los tiempos por una cuestión de que ya de por sí el proyecto lo presentan a partir del 15 de diciembre. O sea, para Daniela Romero, muchísimas gracias. María Caferata, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau. Quería aprovechar este día para mandarle un gran abrazo a todos los trabajadores del Poder Legislativo,
de los 5 sectores, desde el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca, la Imprenta y la DAS. En su día, un gran abrazo y gracias por todo lo que hacen. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.